Hola, buenas tardes, mi nombre es Sheila Carolina López Camejo y le voy a presentar sobre el páncreas con la secreción de insulina y el glucagón. Primeramente vamos a comenzar con la anatomía del páncreas. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano alargado y angosto que está ubicado en la parte de atrás del abdomen y detrás del estómago. La parte derecha del órgano, llamada la cabeza, es la más ancha y se ubica en la curva del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. La parte izquierda, llamada el cuerpo del páncreas, es angosta y se extiende ligeramente hacia arriba y termina en la parte llamada cola, que está cerca del brazo. Bien, el páncreas está compuesto de dos tipos de glándulas, las exócrinas y las endócrinas. La glándula exócrina secreta enzimas digestivas. Estas enzimas son secretadas en una red de conductos que se unen al conducto pancreático principal. Este se extiende a lo largo del páncreas. Las endócrinas pues segregan glándulas endocrinas que están compuestas de los islotes Langerhans. Secreta las hormonas sobre el torrente sanguíneo. Ok, las funciones del páncreas. El páncreas tiene dos funciones que son la función digestivas y las hormonales. Las enzimas que secreta la glándula exócrina en el páncreas ayudan a descomponer carbohidratos, grasas, lípidos, proteínas y ácidos en el duodeno. Esas enzimas bajan por el conducto pancreático hasta el conducto colédoco en estado inactivo. Cuando entran al duodeno se activan. El tejido exócrino también secreta un bicarbonato para neutralizar el ácido que hay en el estómago y en el duodeno. Las hormonas principales secretadas por la glándula endocrina en el páncreas son la insulina y el glucagón, que es en lo que nos vamos a enfocar más. Regulan la concentración de glucagón en la sangre y la somatostina, que impide la secreción de las otras dos hormonas. La insulina. Bien, la insulina es una hormona polipeptídica que está secretada por las células beta de los islotes pancreáticos. Se sintetiza como una sola cadena polipeptídica en el retículo endoplasmático rugoso, que viene siendo la prepoinsulina. Esta proteína se encierra en microvesículas en las cisternas del retículo endoplasmático, donde sufre algunas modificaciones de su estructura, con el plegamiento de la cadena y la formación de puentes de disulfuro. Se forma así una molécula de proinsulina que se transporta al aparato de Golgi, donde se empaqueta en gránulos de secreción. Durante la maduración de estos gránulos, la proinsulina es atacada por enzimas proteolíticas que liberan la molécula de insulina y el péptido C. Estos gránulos, que contienen cantidades equimolares de insulina y péptido C, además de una pequeña porción de proinsulina sin modificar, son expulsados por un complejo sistema de microtúbulos y microfilamentos hacia la periferia de las células beta. Cuando se fusiona la membrana del gránulo de la membrana celular, se disuelven ambas en el punto de contacto y se produce la exocitosis del contenido del gránulo. Acciones de la insulina. La insulina actúa a nivel celular uniéndose a su receptor de membrana una multisubunidad transmembranada de tipo glicoproteína que contiene actividad de tirosina sinasa estimulada por la insulina. El contenido de receptores de insulina es variable. Su número aumenta en células de respuesta al metabolismo energético, que viene siendo el músculo, el hígado y el tejido adiposo. El receptor fue identificado y su ADN clonado en 1985 y su estructura proteínica determinada en 1994. El resumen de las acciones de la insulina. Esta vez va a ser en el hígado, y en el hígado incrementa la actividad y estimula la síntesis de glucosinasa, favoreciendo la utilización de la glucosa. También aumenta la vía de las pentosas, que aporta NADPH al estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aumenta la glucólisis por la estimulación de glucosinasas
y fosfofructoquinasas 1 y de la piruvatocinasa. Favorece la síntesis de glucógeno, estimulando la actividad de glucógeno sintetasa. Bien, en el hígado reduce la glucogénesis al disminuir principalmente la síntesis de la fosfonolpiruvato-carboxicinasa, estimula la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis de lípidos al estimular la actividad del ATP citrato liasa, acetilcolina carboxilasa, enzima málica y de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Inhibe también la formación de cuerpos cetónicos. En el tejido muscular. Bien, la insulina en el tejido muscular estimula la entrada de glucosa por la translocación de GLUT4 hacia la membrana. También aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructoquinasa 1 y de la piruvatoquinasa. Estimula la síntesis de glucógeno al estimular la actividad de la GS. También favorece la entrada de aminoácidos a la célula y su incorporación a las proteínas. Estimula la síntesis e inhibe el catabolismo de proteínas. Estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos. La insulina estimula la bomba sodio-potasio, lo que favorece la entrada de potasio a las células. En el tejido adiposo. Estimula la captación GLUT4 y utilización de glucosa por el adipocito. Aumenta la vía de pentosas que aporta NADPH al estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Favorece la captación de ácidos grasos al estimular a la enzima lipoproteína lipasa 1 que degrada los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas. También estimula la síntesis de triglicéridos al promover la glucosis y la vía de las pentosas. También inhibe los procesos de lipólisis, por lo que se favorece la acumulación de estos en los adipocitos. Bien, al consumir los alimentos ingresan al aparato digestivo. Esto se produce, más bien pasa a ser glucosa y de las glucosas al páncreas. El páncreas produce la insulina y la insulina va directamente al tejido adiposo, también al hígado y lo que viene siendo el tejido muscular. La glucosa va directamente al cerebro y al tejido muscular. Los factores moduladores de la secreción de insulina. Los factores que son estimuladores sería el aumento de la glucosa plasmática, los aminoácidos, la activación parasimpática, el péptido inhibidor gástrico, el glucagón y el GLP-1. Los inhibidores serían la activación simpática, que sería epinefrina y norepinefrina, o más bien adrenalina y noradrenalina, y la somatostatina. El glucagón. ¿Qué es el glucagón? El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos, es sintetizado y segregado por las células alfa del páncreas endocrino. La estructura del glucagón es idéntica en todos los mamíferos y ha conservado un alto grado de analogía a lo largo de la evolución. La liberación de glucagón. Como podemos ver, el páncreas segrega la insulina y el glucagón. La insulina que va al hígado ocupa aquí la glucosa y el glucógeno, que se va a hacer como un pequeño ciclo aquí. El glucagón igual es segregado por el páncreas y va al hígado. Cuando hay los niveles de azúcar altos en la sangre, sale el glucagón para regular esos niveles. Entonces, los altos niveles de azúcares que promueve en la sangre, eso va a hacer que haya una secreción de insulina para que vuelva como a regularse.
Entonces, cuando sale del hígado, la insulina baja los niveles de azúcar. A su vez, cuando hay bajos niveles de azúcar, lo que se promueve es la producción de glucógeno para que ésta sea elevada. El glucagón deriva del procesamiento selectivo por las células alfa de un precursor llamado preproglucagón. Las secuencias de aminoácidos derivadas de los genes de preproglucagón se conservan entre mamíferos y los productos derivados del mismo, que sería como glucagón y GLP-1, se mantienen a través de la evolución de las especies, lo que sugiere la importancia de los procesos fisiológicos mediados por estas hormonas. El primero confiere expresión específica del gen de glucagón en el páncreas. Son los activadores de la transcripción en las células de los islotes pancreáticos, pero no se restringen a ellas. Estimula la transcripción de el gen de preproglucagón mediada por AMPC e IC. Es determinante para la expresión transcripcional del gen en las células intestinales. La secreción de glucagón en la insulina en el páncreas insular depende en gran medida de la concentración de glucosa, de líquido extracelular. También la glucosa tiene un efecto directo en la secreción de glucagón y otro indirecto mediado por la insulina. El glucagón aumenta durante el ayuno y el ejercicio, que inducen una caída de la glucemia. Cuando esto sucede, el aumento del glucagón se ve asociado siempre a una disminución de la insulina. Por lo contrario, cuando la glucemia aumenta, la secreción de glucagón se suprime. Este efecto está en gran parte mediado por el incremento en la secreción de insulina inducida por la hiperglucemia, que inhibe la secreción de glucagón. Hoy se conoce que la glucemia por sí misma tiene un efecto independiente de la insulina sobre la secreción de glucagón. La respuesta de las células alfa a la ingesta de nutrientes depende también de la liberación de hormonas intestinales, algunas con acción estimulantes, que es colecitosquinina, y otras con acción inhibidora, que es el GLP-1. Otras hormonas, además de las insulares e intestinales, modulan la secreción de glucagón. Las hormonas contrarreguladoras ejercen su acción hipergluceminante, parcial o totalmente, a través del estímulo de la secreción de glucagón. La norepinefrina estimula la secreción de glucagón e inhibe la de la insulina. De la vía alfa y beta de los receptores. Varios nutrientes y efectores que estimulan y suprimen la secreción de glucagón o GLP también ejercen un control semejante sobre la expresión del gen del preproglucagón a varios niveles de transcripción, estabilidad y ARMN o traducción. Los factores moduladores de la secreción de glucagón son de dos tipos, estimuladores e inhibidores. Los estimuladores son la hipoglucemia, el ejercicio, el ayuno, los aminoácidos, el estímulo simpático, el estímulo parasimpático, el VIP y acetilcolina. También está el GIP, que también gastrina y colecistoquinina. En los inhibidores tenemos lo que viene siendo la glucosa, los ácidos grasos, las cetonas, las GABA, la insulina, la secretina y la somatostatina. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.